Nunca fui de aquí. No del todo. No importa cuántas veces repita el nombre del lugar. Ajaccio, Córcega. Siempre suena como algo que se dice desde afuera. Nací en 1769, un año después de que Francia decidiera que esta isla ya no era suya, sino de ellos. Yo llegué al mundo con esa marca, la de lo recién tomado, la de lo que todavía no termina de pertenecer. Cuando era niño no entendía de política, pero entendía las miradas. Entendía cuando alguien bajaba la voz, cuando una conversación se detenía porque yo entraba a la habitación. Mi apellido lo decía todo antes de que yo hablara. Bonaparte. Demasiado italiano para los franceses, demasiado francés para muchos corsos. Aprendés rápido a quedarte callado cuando sentís que sobras. Mi madre, Leticia, era dura, no cruel, dura como la tierra seca, como alguien que sabe que no hay margen para el error. Mi padre soñaba con ascensos, con títulos, con adaptarse. Yo lo miraba y ya sabía que adaptarse no siempre alcanza. A los 9 años me subieron a un barco. No fue una despedida larga. Nadie hace ceremonias cuando cree que está haciendo lo correcto. Brienne me recibió con frío, con un idioma que conocía, pero que nunca sentí mío. En la escuela militar aprendí algo esencial. No todos los golpes se dan con la mano. Algunos vienen en forma de risa, otros de silencio. Mi acento era un problema, mi carácter también. Decían que era orgulloso. Tal vez lo era, pero el orgullo a veces es solo una forma de defenderse. No tenía amigos, tenía libros, mapas, horas interminables mirando líneas que no se movían, porque las líneas no juzgan. Mientras otros hablaban de bailes, yo pensaba en distancias, en ángulos, en cómo una pieza mal colocada puede arruinar todo. No soñaba con mandar, soñaba con no depender. París llegó después, más grande, más fría, más indiferente. Ahí nadie se molesta en odiarte, simplemente te ignoran. Mi padre murió mientras yo estaba allí. De golpe, el mundo se volvió más estrecho, más pesado. Me gradué rápido, artillería, no porque fuera brillante, sino porque era preciso. La precisión te salva cuando no tenés apellido. La revolución empezó como un murmullo, después como un grito, después como un ruido que no te deja dormir. Algunos hablaban de libertad, otros de venganza. Yo observaba. En Toulon, en 1793, entendí algo que nadie me había enseñado. Cuando todos dudan, el que decide avanza. No fue heroico, fue lógico. Coloqué los cañones donde debían estar, nada más. Después vinieron los rumores. Siempre vienen. Que el corso era peligroso, que pensaba demasiado, que no sonreía. Nunca sonreí bien en público. Ascendí, demasiado rápido para el gusto de muchos. Sentía esas miradas otra vez. Las conocía desde niño. ¿Quién se cree que es? ¿De dónde salió? Yo también me lo preguntaba. No me sentía parte de nada. Solo sentía que no podía fallar, porque el error, para alguien como yo, no es solo un error, es una confirmación. A veces, solo a veces, me preguntaba si todo esto era una elección, o si simplemente estaba avanzando porque detenerme significaba volver a ser invisible. Hay una soledad especial en ser siempre el recién llegado. Todavía no pensaba en poder, pensaba en lugar, en un sitio donde nadie me pregunte por qué hablo así, por qué soy así. Y sin darme cuenta, empecé a entender que tal vez el único lugar posible para alguien como yo no estaba dado.
había que tomarlo. No fue ambición, al principio. O al menos eso me digo cuando trato de ser justo conmigo. Fue necesidad. Después de Toulon ya no era invisible. Y eso cambia cosas. No afuera, adentro. De repente, cuando entraba a una sala, las conversaciones bajaban de volumen. No por respeto, por cálculo. Algunos me sonreían, otros me medían. Yo los veía a todos. Francia estaba cansada. La revolución había prometido igualdad, pero había entregado desorden. Gobiernos que duraban poco, generales que gritaban mucho, decisiones que nadie sostenía. Yo no gritaba. Nunca fui bueno para eso. Pero cuando hablaba, la gente escuchaba. No porque creyera en mí, sino porque sabía exactamente qué iba a hacer. Me enviaron a Italia en 1796. Joven, demasiado joven, decían. General del ejército de Italia. Un ejército mal vestido, mal alimentado, olvidado por París. Recuerdo las caras cuando llegué, esas miradas rápidas, ese silencio incómodo. Este es el general. Eso decían, sin entusiasmo. Yo también dudé, no del ejército, de mí, porque una cosa es entender mapas y otra es mandar hombres que pueden morir por una orden tuya. Al primer día casi no dormí, no por miedo, por peso. El peso de decidir. Al día siguiente hablé poco, siempre hablé poco. Les prometí comida, les prometí movimiento, no les prometí gloria. Nunca prometas lo que no podés controlar. Y ganamos. No de inmediato, no fácil, pero ganamos. Cada victoria traía algo nuevo, no solo territorio, traía obediencia. Descubrí algo peligroso. Mandar bien hace que la gente quiera ser mandada. Y eso seduce. En Milán, en Lodi, empezaron los rumores que el pequeño Corso era un genio, que avanzaba demasiado rápido, que no pedía permiso. No pedía permiso. Es cierto. Porque cada vez que miraba hacia París, veía indecisión. Gobiernos que dudaban, órdenes contradictorias, miedo. Yo no podía permitirme el miedo. Algunos oficiales murmuraban que estaba cruzando límites, que un general no debía negociar ni decidir tanto. Tenían razón, pero nadie más lo hacía. Empecé a afirmar como si fuera natural, como si siempre hubiera tenido ese derecho. No lo pensé como ambición, lo pensé como orden. Y ahí está la trampa, porque el orden, cuando funciona, se empieza a sentir necesario. Joséphine apareció en ese tiempo, en París, en medio de salones, risas y cuchicheos. No era joven, no era ingenua, pero me miró sin condescendencia. Eso me desarmó. Me hablaban de ella, de sus amantes, de sus deudas. Nada de eso me importó. Yo también tenía cosas que no se decían en voz alta. Mientras yo ganaba batallas, en París se preguntaban qué hacer conmigo. Eso lo supe después, pero lo sentía. Cuando alguien avanza sin pedir permiso, los demás empiezan a pensar cómo frenarlo. La campaña de Italia me dio algo más que prestigio, me dio voz, una voz que empezaron a escuchar más de lo que admitían. Firmaba tratados, movía fronteras, tomaba decisiones que no me correspondían, y nadie me detenía. No porque me respetaran, sino porque funcionaba. Ahí fue cuando entendí algo que me incomodó reconocer. No todos quieren libertad, muchos quieren que alguien decida por ellos. A veces, por la noche,
Me preguntaba si estaba cruzando una línea, pero nunca encontraba la línea, solo veía resultados. Cuando regresé a París, ya no era el mismo. Las miradas eran distintas, las sonrisas calculadas. Me invitaban, me escuchaban, me temían un poco. Y yo empecé a disfrutarlo. No el miedo, el control. No sabía hasta dónde iba a llegar. No pensaba en coronas ni en tronos, solo sabía que volver a obedecer sin cuestionar ya no era posible. Porque una vez que sentís cómo encaja en las piezas cuando vos las movés, es muy difícil aceptar que alguien más las mueva por vos. Y mientras todos discutían qué hacer con Francia, yo empezaba a entender qué podía hacer yo con ella. Hay un momento exacto, no un día, no una fecha, un momento en el que entendés que algo cambió. No porque alguien te lo diga, sino porque el aire en la habitación se vuelve distinto. Después de Italia, ya no entraba como antes. Las puertas se abrían un segundo antes. Las miradas llegaban primero. Yo hablaba y nadie interrumpía. Eso parece pequeño. No lo es. En París se hablaba mucho, siempre se habló mucho. Pero ahora, cuando yo entraba, las conversaciones se detenían, como si alguien hubiera cerrado una ventana. Decían mi nombre con cuidado, Bonaparte, ya no como burla, como advertencia. El directorio me necesitaba, y eso es peligroso, porque cuando el poder te necesita, empieza a tolerarte cosas que antes no te hubiera perdonado. Yo veía la debilidad, no hacía falta buscarla. Estaba en todos lados. Gobiernos que duraban meses, decisiones que nadie sostenía, miedo a perder lo poco que quedaba. Y yo venía de ganar, de avanzar, de ordenar. En 1798 me enviaron lejos, Egipto, una misión envuelta en palabras grandes, pero todos sabíamos lo que era, sacarme de París sin decirlo en voz alta. Algunos creían que era una trampa, otros una oportunidad para que desapareciera. Yo lo vi como otra cosa, como un escenario más grande. Egipto fue extraño, hermoso, hostil. Arena por todos lados, silencio eterno y hombres cansados. Ahí aprendí algo nuevo. El poder también se ejerce lejos de casa. Las victorias llegan tarde, las noticias antes que la verdad. Ganamos batallas, perdimos barcos, y en París el directorio se caía a pedazos. Eso lo supe por rumores, por cartas incompletas, por silencios largos. Cuando volví, en 1799, nadie me detuvo. Nadie preguntó por Egipto, por los muertos, por lo que no había salido bien. Solo querían que entrara. El golpe fue rápido, casi limpio. 18 de Brumario, un nombre elegante para algo sucio. No levanté la voz, no di discursos largos. Otros lo hicieron por mí. Yo estaba ahí. Eso alcanzó. De repente, el poder estaba en mis manos. No del todo. Todavía no. Primer cónsul. Un título nuevo. Un equilibrio frágil. Decían que era temporal, que necesitaban orden, que después verían. Yo también decía después. Empecé a decidir. Leyes, reformas, nombramientos. Todo pasaba por mí. Y funcionaba. Eso es lo más peligroso. Cuando funciona. La gente estaba cansada del caos. Querían estabilidad. Pan. Silencio. Yo se los di. Y a cambio, empezaron a obedecer. No por miedo, por alivio. Los rumores cambiaron de tono. Ya no preguntaban quién era. Preguntaban hasta dónde iba a llegar. Algunos me llamaban Salvador, otros dictador. Yo no escuchaba ninguno de los dos. Escuchaba el ruido del control, ese sonido zurdo cuando todo encaja. Joséphine me observaba distinto, más cauta, como si ya no supiera si hablaba con su esposo
o con algo más grande. Yo también lo sentía. Había noches en las que me costaba dormir. No por culpa, por velocidad. Todo avanzaba demasiado rápido. Y sin embargo, nunca pensé en frenar, porque frenar era dudar, y dudar era volver atrás. A veces me preguntaba si realmente había elegido esto, o si simplemente había seguido avanzando porque todos se apartaban. El poder absoluto no llega de golpe, llega en pequeños gestos, en silencios, en firmas, en miradas que esperan tu reacción. Un día me di cuenta de que ya nadie me decía que no. No sentí alegría, sentí vértigo, porque cuando todo te obedece, el error ya no tiene a quién culpar. No sabía hasta dónde iba a llegar, todavía no pensaba en coronas ni en imperios, pero algo era claro, el mundo había empezado a girar según mis decisiones. Y una vez que eso sucede, ya no sos el mismo que antes. A veces me pregunto si en ese momento debí haber soltado. Pero el problema del poder no es tomarlo, es aprender a convivir con la idea de que quizás ya no puedas devolverlo. No desperté una mañana pensando, voy a ser emperador. Eso es lo que dicen después, lo que resulta cómodo creer. La verdad es más lenta, más incómoda. Cuando tenés poder durante suficiente tiempo, la gente empieza a cambiar la forma en la que te habla. No te contradicen, te consultan, solo para confirmar lo que ya decidiste. Yo seguía diciendo que todo era por Francia, por la estabilidad, por evitar otro derrumbe. Y en parte, era cierto. El consulado funcionaba, las leyes se cumplían, las fronteras se defendían, el pan llegaba. Eso no era poco. Pero el silencio, ese silencio nuevo, empezó a incomodarme. No el silencio del miedo, el otro, el de la expectativa. Todos esperaban algo más. No lo pedían en voz alta, nunca lo hacen, pero estaba en las miradas, en los brindis demasiado largos, en los títulos que empezaban a sonar antiguos. Primer cónsul, temporal, provisorio. Las palabras se desgastan rápido cuando el poder se queda. Escuché rumores. Siempre hay rumores. Que Francia necesitaba continuidad. Que una república sin repúblicos era una mentira. Que el pueblo quería una figura, un centro, un nombre. Mi nombre. Joséphine no dijo nada al principio. Eso fue lo que más me inquietó. Ella, que siempre sabía leer los salones, de pronto me miraba como si yo ya no estuviera del todo ahí. Me pregunté muchas veces si esto era traición a la revolución. Libertad, igualdad, fin de las coronas. Yo también había creído en eso, o al menos había necesitado creer. Pero la revolución había devorado a los suyos, había prometido mucho y dejado cuerpos. ¿Era traición o corrección? Ahí empieza la justificación. Siempre empieza ahí. Me dije que no sería como los otros, que no heredaría, que no sería débil, que la corona sería un símbolo, nada más. En 1804, el Senado habló, o dijo que habló. Yo escuché, y no dije que no. Decir que no habría sido mentir. El día de la coronación no sentí gloria, sentí peso. Notre Dame estaba llena, demasiado llena, miradas, susurros, expectativa contenida. El Papa estaba ahí, Roma observando a París. Y yo sabía exactamente lo que iba a hacer. Cuando tomé la corona y me la coloqué yo mismo, no fue desafío, no fue orgullo, fue una declaración silenciosa. No debía nada a nadie. Joséphine se arrodilló. Sus manos temblaban. Por un segundo dudé.
no por ella, por mí. Pensé en el niño de Ayako, en el cadete solo, en el general joven al que nadie creía. ¿En qué momento había cruzado esta puerta? Los aplausos llegaron tarde, como si necesitaran permiso. Después todo siguió. Recepciones, órdenes, firmas. El mundo no se detiene cuando te coronas. Pero algo se había quebrado. Ya no podía fingir que esto era solo función. Ahora era símbolo, y los símbolos no descansan. Escuché críticas, murmullos, que me había convertido en aquello que juré destruir. Yo respondía con resultados. Siempre respondía así, porque mientras funcionara, la contradicción parecía menor. Pero por las noches, a veces, me quedaba solo, sin mapas, sin ministros. Y ahí la pregunta volvía. ¿En qué momento defender el orden se parece demasiado a justificarlo todo? No sabía cómo iba a terminar esto. No pensaba en caídas ni en exilios. Solo sabía que había dado un paso del que no se vuelve igual. Porque una vez que te colocas la corona con tus propias manos, ya no podés fingir que fue el mundo el que te la puso. No fue una derrota lo que me hizo dudar, fue el cansancio. Durante años me acostumbré a avanzar, a empujar, a forzar al mundo a acomodarse. Y funcionó. Demasiadas veces. Cuando algo funciona durante mucho tiempo, dejas de preguntarte si todavía es necesario. Yo ya no preguntaba, confirmaba. El imperio creció. Tratados, matrimonios políticos, reyes puestos y quitados como piezas que no terminaban de encajar. Europa empezó a parecerme pequeña. Eso debería haberme alarmado. En los salones se hablaba bajo, siempre bajo, que el emperador no duerme, que decide demasiado rápido, que no escucha. Yo escuchaba, pero ya no dudaba. La duda se había vuelto un lujo peligroso. Josephine. Josephine fue el primer quiebre que no quise ver. No podía darme un heredero. Eso decían, eso repetían. Como si el poder necesitara sangre nueva para sostenerse. Me convencí de que era una decisión política. Nada más. Cuando la dejé, todo el mundo entendió, o fingió entender. Yo también fingí. Pero hay silencios que se te quedan pegados. Después vino Rusia. No como un plan descabellado. Así no empieza nunca. Empezó como advertencia, como desafío, como límite. Un imperio que no obedecía del todo era una grieta. Y yo siempre había sellado las grietas avanzando. En 1812, reuní el ejército más grande que jamás había tenido. Hombres de todas partes, idiomas mezclados, lealtades frágiles. Algunos generales dudaron, lo sé. No lo decían en voz alta, nunca lo hacen. Pero lo vi en la forma en que evitaban mi mirada. Yo no quise verlo. Porque aceptar la duda habría sido aceptar que quizás, esta vez, no era necesario avanzar. Entramos en Rusia como siempre, con confianza. La tierra se abría y no ofrecía nada. El enemigo retrocedía, quemaba, desaparecía. No entendí eso a tiempo. Moscú estaba vacía, silenciosa. Las llamas iluminaron la ciudad como una advertencia tardía. Esperé demasiado. El frío llegó sin preguntar. Ahí empezó la verdadera derrota. No en una batalla, en el tiempo. Hombres que no se levantaban, caballos que ya no servían, miradas que no pedían órdenes, pedían descanso. Ordené avanzar, ordené retroceder, ya no importaba.
El regreso fue peor. El mundo que había obedecido empezó a mirarme distinto. Ya no era temor, era cálculo. Las alianzas se aflojaron, las coronas que había puesto temblaron. Y yo seguía adelante. Porque detenerme habría sido admitir que esta vez me había equivocado. Y yo no sabía cómo ser el que se equivoca. Las derrotas empezaron a acumularse, no de golpe, una por una, como grietas finas en una pared que parecía sólida. Algunos me sugerían negociar, otros retirarse. La palabra retirarse me resultaba ajena. No era por orgullo, no del todo. Era costumbre. Había pasado tanto tiempo avanzando que frenar se sentía como caer. Empecé a notar algo nuevo. Mi cuerpo, el cansancio, la irritación, la impaciencia. Antes decidía rápido, ahora decidía para no pensar. El mundo ya no se ordenaba solo. Había que forzarlo, y cada fuerza nueva dejaba marca. A veces, en soledad, me preguntaba si todo esto había sido inevitable. O si había habido un momento exacto en el que debía haber dicho basta. Pero ese momento nunca aparece cuando lo necesitas. No sabía cómo iba a terminar esto. Todavía no. Pero algo estaba claro. El poder que no se suelta a tiempo empieza a romper todo lo que toca, incluso a quien lo sostiene. Y mientras Europa volvía a armarse contra mí, yo empezaba a sospechar que esta vez avanzar ya no era una opción. Pero tampoco sabía cómo dejar de hacerlo. El silencio no llega de golpe. Al principio es apenas una habitación más grande, demasiado grande. Después se vuelve costumbre. Recuerdo el día en que París dejó de pronunciar mi nombre como antes. No fue odio, tampoco alivio. Fue distancia. Cuando el poder se retira, no hace ruido. Simplemente se va. Abdicación. Una palabra corta para algo que no termina nunca. Firmé papeles, escuché fórmulas, asentí. Todo el mundo parecía saber qué debía sentir. Yo no. Me enviaron a Elba como si fuera un descanso. Una isla pequeña, demasiado ordenada, demasiado silenciosa. Me dieron título, me dieron guardias, me dieron una ilusión de continuidad. Gobernar una isla después de un imperio no es gobernar. Es recordar. Ahí empezaron las visitas del pasado. Sin permiso. Batallas que regresaban sin gloria, decisiones que ya no podían corregirse. Algunos decían que todavía me temían, otros que me olvidaban. Las dos cosas dolían igual. Escuchaba rumores, siempre hay rumores, que Francia estaba inquieta, que los Borbones no entendían al pueblo, que mi nombre volvía a circular en voz baja. No fue ambición lo que me movió, fue la costumbre de responder cuando me llaman. Regresé. Los 100 días, así los llamarían después. En ese momento fue simplemente volver a caminar por calles que aún recordaban mis pasos. Los soldados dudaron y luego sonrieron. Eso fue lo más peligroso. Waterloo. No necesito describirlo. Nunca hacen falta los detalles. Fue confusión, error, tiempo mal calculado y algo más. Fue entender, en medio del ruido, que esta vez ya no controlaba nada. Después, todo fue rápido. La segunda abdicación, los ingleses, el viaje largo. Santa Elena. Una roca en el océano, lejos de todo, lejos incluso del odio. Ahí el silencio se volvió definitivo. No había multitudes,
No había enemigos visibles, solo vigilancia y tiempo. Mucho tiempo. Me observaban, siempre. Anotaban lo que decía, lo que comía, lo que recordaba. Algunos oficiales fingían respeto. Otros curiosidad. Nadie sabía qué hacer conmigo, ni siquiera yo. Ahí entendí algo que nunca había tenido que entender. Cuando el poder desaparece, queda la persona, y yo no sabía bien quién era sin mando. Empecé a hablar del pasado, mucho. Algunos dicen que me justificaba, tal vez, o tal vez necesitaba ordenar recuerdos antes de que me ordenaran a mí. Pensaba en Josephine, más que antes. Pensaba en mi hijo, lejos, con otro nombre. Pensaba en Francia como se piensa en alguien que ya no responde. A veces me despertaba convencido de que todavía tenía órdenes que dar. Después recordaba. El cuerpo empezó a fallar. Lento, sin dramatismo. Dolores, cansancio, una pesadez que no se iba. La enfermedad no fue un enemigo. Fue una compañía silenciosa. Los ingleses decían que exageraba, otros que fingía. Siempre hay versiones. Yo solo sentía que el tiempo, por fin, me había alcanzado. No me arrepiento como esperan. Tampoco me glorifico. Hay decisiones que solo existen porque el mundo las empuja. Y hay errores que parecen inevitables solo después. No supe retirarme a tiempo. Eso es verdad. Pero tampoco supe cómo habría sido vivir sin avanzar. Ahora, en este silencio, entiendo algo simple. El poder responde mientras lo alimentan. Después, se queda mudo. Y uno aprende, tarde, que mandar no es lo mismo que permanecer. No sé cómo me recordarán. Ni me pertenece. Tal vez como un monstruo, tal vez como un genio, tal vez como un error necesario. Yo solo sé que cuando todo calla, lo único que queda son los recuerdos, y algunos de ellos todavía no terminan de decirme qué significaron.